Hola, buenos días. Les damos la bienvenida aquí a una sesión más de nuestros webinars en relación a Business Continuity. Mi nombre es Benjamín Bocanegra. Hoy tenemos a Jorge Ortega, nuestro consultor experto en temas de USMCA, que nos va a platicar un poquito más acerca de cuáles son las actualizaciones del USMCA en este momento, qué aplica, cómo me impacta mi organización y qué son las cosas más indispensables que tengo que tener presente para que podamos tener todo en orden en relación al USMCA, ¿no? USMCA. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Les vamos a pasar un documento por este medio para que ustedes puedan seguir la presentación en caso de que la presentación de pantalla se vea interrumpida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Jorge Ortega, soy consultor senior de Grupo Prodensa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por ahí les vamos a hacer llegar la presentación. Tenemos aquí un pequeño problema técnico para poderlo presentar, pero ya lo estamos compartiendo. Entonces, bueno, yo voy a empezar con esta plática. Les doy un par de minutos nada más para poder, si quieren ir bajando este documento. Bueno, muy bien. Otra vez, muchas gracias. Por ahí está el documento que les compartimos para que lo puedan bajar. Y bueno, en mi presentación básicamente vamos a platicar de 4 grandes puntos. El primero, vamos a hablar de México y el NAFTA 1.0 y de dónde viene este nuevo Tratado de Libre Comercio, el USMCA. Después vamos a hablar de fortalezas y retos que tenemos con el nuevo USMCA. Vamos a hablar acerca de la implementación del USMCA, cuáles son los retos y qué es lo más importante. Y después vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Muy bien. Empezamos por el slide que dice México y NAFTA 1.0. Si ustedes se acuerdan, bueno, pues no es casualidad de que el nuevo tratado, pues precisamente trata de responder a las necesidades del comercio entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, pues México y Canadá somos los trading partners más importantes. De hecho, México es el número 1 al día de hoy. Tenemos entre comercio de importación y exportación más de 615 billones de dólares con una participación del 15%, seguido muy de cerca de Canadá, y desde el año pasado pues ya pasamos a China como partner comercial. Y bueno, vienen otras economías importantes. Obviamente, pues siempre hablamos de México, las ventajas de México como un jugador importante en la región, obviamente por la proximidad del mercado de Norteamérica, la vecindad con Estados Unidos, porque México finalmente está siendo el empleador, llamamos el empleador, más bien los trabajos de manufactura en México siguen siendo sumamente atractivos, entonces pues las actividades de manufactura somos el empleador preferido por la mayoría de las personas. Obviamente tenemos ya una tradición de exportación pues, que tiene más de 50, 60 años, desde los años 60. Y por último tenemos pues más de 45 tratados comerciales con todo el mundo. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, pues, ¿de dónde viene el nuevo Tratado de Libre Comercio? Bueno, finalmente, mucho fue pues desde la asunción de Trump al gobierno de Estados Unidos, que él decía que el NAFTA anterior pues era el peor tratado que Estados Unidos tenía y que todos los países México se estaba aprovechando de Estados Unidos. Y para eso hablaba un poquito del déficit comercial que tenía pues México con muchos países. Obviamente, si ustedes ven la línea verde,
realmente el déficit que nosotros tenemos como México es realmente pues, poco significativo comparado con el déficit de China. Entonces, realmente el enemigo a vencer pues, no es México, al contrario. Nosotros estamos tan interrelacionados con Estados Unidos que pues, finalmente pues que era un poquito contraproducente, pero bueno, era una retórica política, ¿no? Entendemos que esto era más una retórica política. Jorge, nada más confirmando, sí. si podemos, los asistentes sí pueden ver la presentación, ya la estamos proyectando, entonces tú me dices cuando cambiemos de slide. Ahorita Sí, estamos en... Sí, entonces vamos al slide del déficit de Estados Unidos con México, por favor. ¿Ya lo ven? Es correcto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí este slide simplemente es para demostrar la interrelación que tenemos de los Estados Unidos con México, la importancia que tiene México para Estados Unidos. Si se fijan, los estados que están en verde quiere decir que tienen un superávit, es decir, que exportan más que lo que importan de México. Inclusive, bueno, se dice que en Estados Unidos 6 millones de trabajos dependen pues, de las exportaciones hacia México. Entonces, sobre todo, ven estados del Midwest, del sur, Texas, que realmente pues, están con un superávit con México, aunque técnicamente tenemos un déficit como países. Y se fijan los que están pintados en morado o en rojo, realmente esos son estados como Michigan o California, que es donde se concentran, por ejemplo, los temas automotrices y que, aunque pareciera que tienen un déficit importante, que esto es un porcentaje del Producto Interno Bruto, el déficit expresado como porcentaje del GDP, pues realmente la realidad es de que, pues como estamos tan interrelacionados, por ejemplo, el tema automotriz, pues ustedes saben que pues un componente para fabricar un carro, un componente puede entrar y salir 6 o 7 veces, cruzar la frontera con México, ¿no? Entonces realmente, pues el 40% de las exportaciones de México a Estados Unidos ya tienen componente americano. Entonces realmente, pues esto del déficit, pues es un poquito engañoso. Lo mismo California, obviamente pues, todos los servicios, todo el tema de comercio electrónico, Facebook, todo servicios de tecnologías de información están en California y realmente, bueno, pues pues es algo que pareciera que hay un déficit, pero otra vez, estamos tan interrelacionados que el mapa se pinta así. Finalmente, pues el nuevo USMCA responde a la economía del siglo XXI. ¿Se acuerdan que el tratado de NAFTA original pues fue firmado en 1994 y realmente pues ya tenía más de 25 años, ¿no? Entonces, la intención del USMCA pues era modernizar el NAFTA, adaptando las necesidades de la economía del siglo XXI. México ya venía de haber firmado el Tratado Transpacífico, el famoso TPP, y que de alguna manera pues fuera la base también para poder empezar con este tipo de negociaciones. Lo más importante, yo creo que todo el mundo hemos de alguna manera estado en esta incertidumbre los últimos 3 años, pues es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a firmar? ¿No se va a firmar? Realmente, pues eso nos da una garantía de certeza en inversión y en comercio, que eso es una muy buena noticia a pesar de la situación que tenemos hoy con la crisis del COVID. Obviamente, la intención y la tendencia pareciera ser la deglobalización. Hablábamos de globalización antes, ahora estamos hablando de globalización. Finalmente es pues cómo los clústeres regionales se están fortaleciendo y se están protegiendo entre sí para poder pues tener una posición competitiva más fuerte. Y inclusive, bueno, pues hay modernización en temas de comercio regional responsable, que tiene que ver mucho con la libre asociación de los trabajadores, sobre todo en México, el prohibir el trabajo esclavo, el prohibir trabajo infantil. Entonces, pues, realmente hay un componente de responsabilidad social también en el nuevo USMCA. Si le damos para adelante, Benjamín, por favor.
¿Cuáles son los principales cambios del USMCA contra el NAFTA? Bueno, para empezar, no es de que hablemos del NAFTA 2.0, eso no existe. Realmente el USMCA es un tratado completo que no está relacionado con NAFTA. El NAFTA tenía 22 capítulos contra 34 del nuevo USMCA, entonces es un documento totalmente diferente. El término del USMCA, o el famoso Sunset Clause, que originalmente el gobierno de Estados Unidos quería que se revisara cada 5 años, bueno, quedamos en 16 años con revisiones cada 6 y eso también pues, nos da cierto nivel de certeza. Una adición importante pues, son las leyes laborales más estrictas. México venía de firmar acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo para que en México realmente se produjera pues la libre asociación de trabajadores, las negociaciones colectivas y de alguna manera pues, pues los trabajadores tuvieran inclusive independencia para votar por el sindicato si es de que querían. Y eso finalmente detonó pues las reformas laborales que vimos el año pasado, ¿no? Obviamente hay una consolidación del nivel de apertura de la inversión extranjera entre los partners en este caso Canadá, México y Estados Unidos. Hay una protección también, o sea, hay una certeza legal todavía más reforzada para inversionistas de los 3 países. Hay un cambio importante también en las reglas de las disputas, de los paneles de disputas, que realmente eso creo que fue de los temas más álgidos de la negociación. Se incluyó el comercio digital, que antes en el nuevo tratado no existía, porque hace 5 años pues apenas estábamos con el Internet en pañales. El tema de servicios financieros, hay un capítulo específico para medianas y pequeñas empresas. Y bueno, también hubo modificaciones a las regulaciones de propiedad intelectual. Ahí la idea pues era darle más certeza también a temas de propiedad intelectual. Ha habido un gran debate, pues hubo algunos recortes de lo que originalmente se pensaba, pero bueno, esto se los digo nada más para que tengamos cuidado con el tema de propiedad intelectual, que es un tema importante. Siguiente, por favor. Y bueno, pues es oficial, llegamos a la fecha del comienzo del USMCA el 1 de julio de 2020. Venimos de las aprobaciones de los órganos de los gobiernos de cada uno de los países y finalmente pues tenemos ya la fecha de entrada en vigor el 1 de julio de 2020. Hubo mucha presión para poder atrasar ahora con el tema del COVID, atrasar la entrada en vigor, pero bueno, yo creo que aquí hay otra vez un tema de agenda política, sobre todo en Estados Unidos, para poder forzar la entrada en vigor en julio de 2020, como decían, una vez que los 3 países estuvieran de acuerdo, 3 meses después el tratado tiene que entrar en vigor. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de los retos de la implementación del USMCA. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué conmigo? ¿Qué con mi empresa? Y bueno, realmente para todos los sectores, para todas las industrias, estos son, creo, los cambios más importantes, como platicábamos de las regulaciones laborales y de asociación libre para los trabajadores, que eso es algo que tenemos que observar nosotros en todas las empresas. Otro tema importante es de que hay una regulación para que el 70% de todo el aluminio y el acero para los productos terminados que se fabriquen en Norteamérica tienen que ser el mismo origen. Y bueno, ahí tenemos un plazo de hasta 7 años para poder cumplir con esta regla. Esto va a cambiar drásticamente las cadenas productivas. Sabemos que el tema del acero y aluminio, pues hay otros países fuera del USMCA como países de Europa o países asiáticos, China, Corea, que son competitivos, pero bueno, esto va a provocar mudanzas en la cadena de suministros. Obviamente está la cláusula de revisión al año 16, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ya les platiqué de las modificaciones de las reglas de propiedad intelectual. Uno de los grandes beneficiarios, sin duda, es el sector agrícola mexicano, porque estaban queriendo hacer ciertas restricciones, ciertas temporalidades. Eso no pasó.
También el sector agrícola y de agropecuario de Estados Unidos pues también tuvo más acceso al mercado de Canadá, sobre todo en temas de lácteos. Y por último, bueno, pues todas las nuevas regulaciones en comercio digital y propiedad intelectual. Eso digamos que aplica para todos los sectores y bueno, quizás casi todos hemos oído específicamente para el sector automotriz, pues es donde hubo más cambios y cambios más radicales, ¿no? Como saben, el sector automotriz en México es el que contribuye más al PIB industrial. Andamos por ahí del 35% del PIB industrial de México es de la industria automotriz. Entonces realmente pues es un cambio que afecta muchísimo. Y básicamente, bueno, pues estos son los cambios. Hay el cambio en las reglas de contenido regional. Pasamos de un 62.5% de contenido regional en el NAFTA anterior al 75%. Y ahorita les voy a platicar cómo van a estar los plazos para llegar a eso, porque eso pues, no puede ser de la noche a la mañana, no es tan fácil. 70% para camiones pesados. Se introdujo una nueva regla, sobre todo para industria terminal, para las OEMs, para las armadoras de carros, en donde el 40% de los vehículos deben ser fabricados en áreas donde haya salarios de mínimo $16. Eso es igual a Estados Unidos, porque finalmente México, yo creo que en un tiempo no vamos a llegar a eso. El tema ya les platiqué del acero y aluminio, del 70% de origen USMCA. Se establecieron cuotas que ahorita son más que suficientes, 2.6 millones de vehículos de exportaciones de Canadá y México a Estados Unidos, que yo creo que pues en mucho tiempo México estaba produciendo cerca de 4 millones de carros hasta finales del año pasado y finalmente pues yo creo que si bien nos va este año vamos a llegar a los 3 millones de carros. Había cuotas también de 32.4 billones de autopartes. ¿Qué pasa si no se cumplen esos requerimientos? Pues entonces los vehículos que no cumplan con estas reglas pues van a tener que pagar aranceles, que según la tarifa de Estados Unidos de la nación más favorecida y de acuerdo a las reglas de la WTO, de la Organización Internacional del Comercio, pues es 2.5%. Y eso pues realmente es algo que pues muchas empresas en este momento y desde hace entonces están analizando cómo poder encajar esa desventaja que pudieran eventualmente tener. Obviamente, yo les comenté de que para llegar a los contenidos regionales, pues va a haber un plazo de 3 años. Ahorita les platico un poquito más adelante. Y obviamente, pues esto también nos protege el nuevo USMCA a Canadá y a México de potenciales aumentos en las tarifas que pueda invocar Estados Unidos por temas de seguridad nacional, por temas de dumping con China, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, esto es algo que también creo que fue un logro importante y bueno, pues esperemos que se mantenga así. Poquito al siguiente slide, donde dice Rules of Origin and Calendar for Compliance. Finalmente, pues hay un calendario de 3 años para poder llegar a los contenidos regionales. Este año, pues tenemos que empezar ya con del 62 pasamos al 66, siguiente año el 69, el 72, 75. Para Tier 1, Tier 2, para componentes de industria automotriz, se hizo una clasificación de 3 tipos de componentes y aquí les pongo algunos ejemplos de partes que se llaman core, que son digamos, las más esenciales, con las que el carro, pues si no existe eso, pues el carro simplemente no anda y que son las más afectadas, digamos, porque el contenido regional pues, va a ser del 75%. Hay partes principales, donde el contenido va a ser el 70%, y hay partes complementarias, que el contenido va a ser el 65%, y esto otra vez, pues tenemos un plazo de 3 años para poder llegar y cumplir con esta
con estas cifras. Siguiente. Perdón, nada más. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, ahí en la plataforma hay posibilidad de armar preguntas y con mucho gusto vamos a dar un espacio para poder contestar estas preguntas. En el tema del contenido del Labor Value Content, el contenido del labor, que les comentaba, que el 40 al 45% del contenido para empresas automotrices tiene que estar en una región en donde el costo por hora sea de $16 por hora. Y bueno, esto tiene ciertos subcomponentes. Del 100%, digamos, el costo, el 15% o un porcentaje es para gastos de materiales y manufactura, otro porcentaje para gastos de tecnología y otro porcentaje para gastos de ensamble, para poder llegar a los contenidos, ¿no? Ahí les estoy mostrando cómo es la progresión. Y como les comentaba, finalmente, pues esto viene a impactar en cómo las cadenas productivas se van a tener que adaptar, porque si no, pues vamos a tener que entrar a pagar aranceles, que en el caso de Estados Unidos para los autos de pasajeros es el 2.5%. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos es el tema, sobre todo en el tema automotriz. ¿Qué implicaciones tiene para mi empresa? Finalmente, yo creo que estos son los slides más importantes de mi presentación. Bueno, aquí lo estamos categorizando en 4 grandes temas. Uno que tiene que ver con la cadena de suministros. Finalmente, pues vamos a tener que redefinir nuestra cadena de suministros para poder, en la medida de lo posible, cumplir con los contenidos regionales. Industrias importantes como la industria del acero y aluminio van a tener que echar mano de más fuentes de proveeduría de Norteamérica. Empresas europeas, empresas asiáticas van a tener que poner plantas para poder suministrar la demanda y que realmente el material sea considerado como hecho en Norteamérica, y eso creo que finalmente pues, es mucho el espíritu de promover empleo y promover competitividad regional. Y obviamente pues todo eso va a tener un impacto en costos, ¿no? Porque si yo tengo que pagar, si antes no pagaba un arancel y ahora lo tengo que pagar, bueno, pues eso es algo que tengo que considerar en mis costos. Hay carga administrativa también extra que se tendrá que considerar, y eso es algo que, bueno, pues hoy estamos a 7 de mayo, para el 1 de julio muchas cosas ya en teoría tenían que estar hechas. Hay una gran presión, hubo una gran presión de organismos empresariales, INA, AMIA, para poder realmente retrasar esta entrada, pero bueno, como les digo, la agenda política en Estados Unidos se está imponiendo, y esto, pues finalmente pues vamos a tener que ponernos a trabajar desde ya. Hubo por ahí una regla transitoria que les voy a platicar, trata un poquito de ganar tiempo, pero la verdad es que es bastante limitada. La gran implicación es el tema de recursos humanos. Obviamente, pues el tema del cumplimiento de las nuevas leyes laborales y todo lo que tiene que ver con auditorías y revisiones que va a poner el Congreso americano o el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en México, pues eso es algo que también muchas empresas no estaban tan acostumbrados. Quizás los que van a sufrir más son las empresas que están en el norte del país, porque, digamos, las cuestiones laborales, sindicales, pues eran muy limitadas. Quizás en el Bajío o en el centro, pues no va a haber tanto impacto. Probablemente sí, pero digamos que ya había una vida sindical activa. Pero finalmente, pues eso cambia un poquito las relaciones laborales, cambia bastante las relaciones laborales, y finalmente pues las empresas tienen que poner muchísima atención a esto, y esto finalmente pues deriva en que las empresas tienen que implementar políticas de relaciones institucionales, políticas de relaciones públicas, que finalmente pues lo que van a tratar de hacer es
limar o tender esos puentes con los gobiernos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, con las secretarías, Secretaría del Trabajo, Secretaría de temas de salud, etcétera. Y obviamente también el tema de la imagen, ¿no? Cómo finalmente una empresa es socialmente responsable, está bien casada con su comunidad, los trabajadores prefieren trabajar ahí y no prefieren trabajar en otro lado. Eso va a ser fundamental para mantener una paz laboral finalmente, que es lo que tratamos de nosotros, pues de mantener la paz laboral en México. Otra implicación importante tiene que ver con temas de compliance, de comercio internacional, obviamente todos los procedimientos y formalidades. Desafortunadamente el día de hoy, y bueno, ya hay rumores, pero todavía las reglamentaciones uniformes todavía no están, no es probable que estén pronto, pero pues finalmente digamos, son la letra chiquita, ¿no? Ya la implementación de los acuerdos en esencia no cambian, sin embargo, de cómo se van a implementar estas transformaciones todavía estamos esperando a esas reglamentaciones uniformes. No tenemos todavía mucha claridad en eso. Esperemos que finalmente la Secretaría de Economía pueda darlas a conocer lo antes posible. Obviamente, bueno, todo el cumplimiento de las regulaciones, platicamos de reglas de origen, soporte de documentación, todo el análisis de sus billetes de materiales para las estructuras de los productos terminados, cómo van a cambiar, si clasifican, si no clasifican, bajo qué regla. Todo eso pues es algo que se va a tener que revisar nuevamente y bueno, pues es un cambio mayúsculo porque digo, la verdad es que nosotros, cuando menos los de mi generación, pues no hemos visto un cambio tan importante en los últimos 25 años en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente pues esto es definitivamente un parteaguas. Finalmente va a haber un impacto financiero de impuestos de importación, cuotas de productos, para lo que no sea, que no esté alineado a las nuevas regulaciones y bueno, pues eso tiene un impacto, que seguramente algo se puede encajar a través de medidas de productividad, pero definitivamente va a haber otras cosas que finalmente inclusive pueden llegar a impactar en el precio final de los productos al consumidor, pero bueno, eso es parte de la realidad, de esta nueva realidad. Y en el tema de compliance de comercio internacional, pues también va a haber un control más robusto en temas aduaneros. Nosotros como operadores de temas de comercio internacional, pues tenemos que reentrenar a todos nuestros equipos. Todo el tema de cumplimiento, los equipos logísticos, eso es algo, como les digo, realmente pues tiene que haber un reentrenamiento y va a tener que ser express, ¿no? No tenemos tiempo para poder hacerlo de otra manera mejor planeada, más pausada, eso no va a ser posible. Y bueno, finalmente, pues también lo que hablábamos de la transformación digital, pues eso es algo que al contrario se va a revolucionar todavía más. Tenemos que alinear todos nuestros sistemas, nuestros Manufacturing Resource Planning, alineados y unificados al temas de comercio internacional para cumplimiento de los programas de importación temporal, anexo 24, anexo 31. Tenemos que redesarrollar interfaces para los procedimientos y formalidades de importación y exportación. Mucho del tema de comercio internacional está automatizado. Yo no veo cómo sin automatización, sin transformación digital, las empresas vayan a seguir operando de la misma manera como operábamos antes. Y por último, bueno, pues tenemos herramientas de sistemas de información global para poder analizar también las cadenas productivas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia de mercado en supply chain, pues eso yo creo que es un área de oportunidad muy importante. Bueno, vamos a pasar al siguiente slide. Ya casi estoy terminando nuestra presentación. ¿Qué sigue? Todavía hay cosas que están en el tintero, cosas que se están haciendo en estos momentos, ¿no? Para empezar, el Congreso de México tiene mucha chamba para poder legislar en varias leyes que estoy enlistando aquí, temas de infraestructura de calidad, temas de propiedad industrial,
reformas al Código Penal Federal, reformas a los derechos de autor, reformas a las variedades vegetales y impuestos generales de importación y exportación. Hay muchísimo trabajo por hacer. Hay un grupo trilateral que se llama el famoso grupo trilateral, que es el que les comento que está trabajando ahorita en las reglamentaciones uniformes, sobre todo para los capítulos 4, 5, 6 y 7. El 4 es relacionado con temas automotrices. Esto es un gran tema, y pues hasta no tener esto ya definido y aterrizado, bueno, pues no vamos a poder hacer no va a ser mucho, pero finalmente pues es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y el otro gran tema es la selección de panelistas para disputas. Hay varios mecanismos para la resolución de disputas que se está en este momento haciendo la selección de esos panelistas. Y estos son grandes temas porque inclusive pues los paneles y cualquier arbitraje o generación de algún tipo de controversia, bueno, pues tiene implicaciones legales importantes, inclusive que pudieran llegar a ser metaconstitucionales, que pueden estar por arriba de las constituciones de los países. Y bueno, ahí digo, va a ser un trabajo muy delicado para poder lograr un balance. Les comentaba del régimen de transición alternativo. Eso fue algo que se publicó el 30 de abril, que es un régimen sobre todo para empresas automotrices, para manufactureros, en donde, digamos, hay una vía para poder ganar un par de años todavía más en las reglamentaciones del USMCA, que se tiene que aplicar antes del 1 de julio. Sin embargo, bueno, pues esto está limitado. O sea, la regla dice 10% de la producción o el promedio de la producción de un fabricante en los últimos 3 años. Entonces, pues los fabricantes van a tener que definir sus propias estrategias y ver si esto les ayuda. Esto es un poquito, quizás, pues solamente un pequeño alivio por lo pronto, pero no, definitivamente no es, no es lo que la industria estaba esperando en este momento. Hablábamos del tema laboral. No me canso de enfatizar esta parte. Los mecanismos de verificación laboral, pues van a haber mecanismos públicos o públicos-privados para prevenir y atender casos. Es decir, puede ser que un trabajador pueda poner una queja de una empresa en particular ante estos comités, ante estos grupos, y el grupo puede accionar un mecanismo de verificación. Obviamente no pararía, digo, si hay una sanción, no pararía la cadena productiva. Estamos hablando de empresas en particular. Y esto va a ocupar una coordinación muy, muy estrecha con los ministerios de Economía y las Secretarías de Economía y del Trabajo. Y esto es algo que está en la agenda política muy fuerte, y ahorita que vamos a entrar a la recta final de las elecciones de Estados Unidos, la disputa entre los demócratas y los republicanos, que son los republicanos los demócratas, los que están forzando más el tema de igualdad y de laboral, y pues esto es un tema bastante álgido que vamos a ver y que pues nosotros tenemos que estar bien preparados. Estados Unidos también puede emitir órdenes ejecutivas. Como saben, pues eso es algo que es una facultad del gobierno de Estados Unidos, y que de hecho se acaba de emitir una precisamente de un comité laboral para monitorear el cumplimiento de las obligaciones que adquirió México para temas laborales, ¿no? Y esto pues está presidido por el Trade Representative de Estados Unidos y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Y bueno, pues como les digo, todo esto todavía no está al 100% cocinado. Hay otras consideraciones legales de verificación legal laboral. Como les comentaba, hay una controversia muy importante para los protocolos modificatorios. Hay ratificación de temas ambientales que también se consideraron dentro del USMCA. Y bueno, pues México finalmente tendrá que emitir un decreto presidencial para impuestos y otros instrumentos del USMCA para poder, digamos, darle todo el efecto legal a todas las modificaciones que se tendrán que poner se tendrán que poner en circulación.
Muy bien, bueno, pues este es mi slide final. Mi mensaje es, pues, tenemos que empezar ya, si es de que no has empezado. Uno, tenemos que tenemos que tener las empresas una estrategia para las reglas de origen. No podemos estar a ciegas viendo qué va a pasar. Cada quien tiene que tener muy claro cuál va a ser el impacto en su cadena de proveeduría, en sus billetes de materiales, para ver si califica o no califica, y si no califica, bueno, pues estar preparado para pagar impuestos. ¿O qué otros mecanismos podríamos tener para minimizar eso? Perdón. La segunda es, obviamente, lo que platicábamos de reflejar todas las reformas laborales en nuestras prácticas de recursos humanos, empezando por la cultura, empezando por las condiciones, empezando por temas inclusive de competitividad salarial. Eso va a ser fundamental para que las empresas tengan finalmente paz laboral y pues no tengamos temas más adelante. Esto realmente yo creo que es uno de los grandes temas a tratar. Hablamos de preparar para la transformación digital. Esto es una realidad también. Desafortunadamente, bueno, pues estamos también en medio de la tormenta perfecta, ¿no? Todo el tema del lanzamiento de las plantas en Norteamérica, bueno, pues está bajo pues la sombra de la crisis del COVID. Y esto es algo que pues, también tenemos que tomar en consideración relacionado con el tema de USMCA. Hablamos de adaptar las cadenas de valor y finalmente, bueno, pues lo más importante creemos nosotros en Provenza, el tema de la reputación de tu marca, de tu propia empresa, ¿no? O sea, todo esto finalmente pues consolida o va en detrimento de tu reputación, de tu propia empresa. Y finalmente, bueno, nuestra recomendación pues es de que cada vez haya un engagement más fuerte, un envolvimiento con la comunidad para poder juntos salir y salir más fortalecidos de estos retos que estamos presentando el día de hoy. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Damos, si quieren, espacio tenemos buenos 20 minutos para preguntas y respuestas, Benjamín. Sí, ya nos están llegando un par de preguntas, Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. Se nota que eres un experto en el tema. Yo, la verdad, les compartiría a todos los que están aquí. Si algo quieren saber del USMCA, aquí tienen los datos de Jorge, le pueden buscar directamente. Él es el maestro que les puede enseñar este tema, ¿no? Entonces, diciendo esto, y se lo digo yo porque así es la manera en que yo he aprendido con Jorge, ¿no? O sea, me ha enseñado las cosas que sé poco porque apenas estamos desenvolviéndonos en esto, pero Jorge ha sido un gran maestro en esa parte, ¿no? Entonces, no, gracias. Sí, digo, el comentario ahí es de que pues todo el mundo estamos aprendiendo, ¿no? Esto está nuevo que todos los días estamos aprendiendo. Claro. Jorge, si me permites entonces pasar a la sección de preguntas, porque sí tenemos varias que nos están haciendo. Atendiendo a Francisco Alward, nos dice, Jorge, ¿en cuánto tiempo crees que los proyectos de IED comiencen sus procesos de site selection en México? Inversión extranjera directa. Híjole, Paco, eso es la pregunta de los 64,000. Yo creo que, bueno, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Como en todo, hay industrias ganadoras, hay industrias perdedoras. Industrias ganadoras, definitivamente, pues todos los que tienen que ver con industrias esenciales, alimentos, médico. Yo creo que, bueno, esos proyectos pues no han parado. Nosotros en Provenza inclusive pues tenemos al día de hoy proyectos que están pues en búsquedas activas de estudios de selección de sitio, de evaluación de factibilidad. Digamos que esas pues son las que no han parado y yo creo que, digo, en toda esta redefinición de las cadenas productivas, pues finalmente vamos a ver muchas empresas asiáticas, sobre todo chinas, japonesas, que van a venir, pero en esos sectores, ¿no? Quizás el tema automotriz, el tema aeroespacial, que pues son de los más golpeados, yo no veo que eso vaya a reactivarse fuertemente el próximo año, pero como te digo, finalmente, por ejemplo, los productores de acero, productores de aluminio, pues todos esos van a tener que hacer algo para poder prevalecer dentro de la región de Norteamérica. Entonces, pues dentro de las crisis hay oportunidades.
y ese es mi punto de vista. Ok. Muchas gracias, Jorge. Pasando aquí a otra que tenemos, ¿quiénes crees que son las industrias ganadoras y perdedoras en el nuevo TEMEC? Buena pregunta, gracias. Bueno, definitivamente las industrias ganadoras pues son las que hoy son esenciales. La industria agroalimentaria, por ejemplo, es un gran ganador. Hubo un gran debate para poder pues limitar, por ejemplo, exportaciones de productos agrícolas a Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que hubo un muy buen equipo negociador. Aquí también hago mención que en Prodensa tenemos, por ejemplo, a alguien como Mónica Lugo, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales, que ella, bueno, pues fue la que llevó la mesa del tema agrícola y finalmente yo creo que se llevó muy buen término. Temas médicos también, temas relacionados con pues instalaciones, obra, digamos, bueno, equipamientos relacionados con industrias médicas, con esas industrias esenciales. Perdedores, bueno, yo creo que pues el más, digo, no diría perdedor, pero que realmente pues tiene un reto más fuerte, pues definitivamente es la industria automotriz, porque finalmente pues el recomponer las cadenas productivas, pues eso va a ser tardado, va a ser costoso y eventualmente, bueno, probablemente hasta pueda haber un impacto en el precio al consumidor final, ¿no? Entonces realmente creo yo que esas son las industrias, las ganadoras y las perdedoras, si le podemos llamar así. Ok. Muchas gracias, Jorge. Nos llega una pregunta de Juan Antonio Lazalde. ¿Cuál es la situación de la regla 101 en Estados Unidos para los aranceles adicionales impuestos a productos de China? ¿Estos harán balance para ayudar al TEMEC? Sí, definitivamente. Digo, como ustedes saben, en el TEMEC, pues el enemigo a vencer es China. Digo, estamos ahorita todavía en un impasse de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay una especie de tregua, pero definitivamente, bueno, estamos en año electoral y eso yo creo que, pues sí, o sea, todo lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, todo lo ha cumplido. Entonces yo sí veo que vaya a haber un impacto en ese sentido. Okay. Muchas gracias, Jorge. Una pregunta adicional. ¿Estaremos en vigor para cumplir con la entrada, perdona, estaremos a tiempo para cumplir con la entrada en vigor el 1 de julio? Híjole, no, yo creo que no. Digo, es un hecho que vamos a entrar el 1 de julio, pero que estamos preparados, no estamos en la mejor situación. Por eso yo creo que hay que pues reforzar este tema. Digo, ahorita está todo el mundo pensando en relanzamiento de operaciones y pocos están pensando en temas del USMCA, pero yo creo que es igual de importante. Y yo creo que la respuesta es no, todavía no estamos, digo, todavía no tenemos las reglamentaciones uniformes, pues, y probablemente vamos a tener un mes y medio para poder reaccionar. Va a ser complicado. Ok, gracias, Jorge. Y en ese mismo sentido va relacionado dos preguntas. La primera es, ¿cuándo se publicarán las reglamentaciones uniformes? Y la pregunta número dos es, los comités de seguimiento laboral de Estados Unidos sobre México. Bueno, ya platiqué de las reglamentaciones uniformes. Digo, no tenemos todavía nada. Ayer estuve escuchando a alguien que me decía que ya hay cerca de ciertos 30 reglas que ya están por salir, pero oficialmente todavía no están. Al día de hoy, bueno, hoy en la mañana también estuve preguntando a gente que sabe y todavía no. Y en cuanto a los paneles, bueno, a los comités laborales, pues les digo, ya eso es algo que está sucediendo. Yo en particular, nosotros como Prodensa tuvimos oportunidad a través de nuestro director de recursos humanos de estar participando en este tipo pues ahorita son sesiones, digamos, de planeación junto con las asociaciones, con los clústeres y con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía en estos paneles, pero realmente esto es algo fuerte, esto es algo que Estados Unidos va a exigir que se cumplan las condiciones del tema laboral
Y bueno, definitivamente esto es algo que digo, hoy hay 3 mecanismos para poder hacer estas disputas. Digo, es un tema bastante técnico, pero finalmente, pues la intención es de que si uno de estos paneles o uno de estos comités laborales detecta una omisión o detecta una falta en los compromisos, bueno, pues van a venir a investigar. ¿Cuánto se tarden? Pues hay mecanismos rápidos, hay mecanismos más tardados. Depende del tipo de mecanismo que se vaya a utilizar. Okay. Gracias, Jorge. Aquí nos llega primero una felicitación por parte de Manuel Peña y también con pregunta. Si hay tiempo, Jorge, menciónanos cómo impacta el nuevo TEMEC dame un segundo. ¿Cómo impacta el nuevo TEMEC a los importadores de alimentos procesados desde Estados Unidos hacia México? ¿Es un impacto, cuál sería el impacto impositivo y o arancelario? Bueno, realmente yo creo que el impacto no va a ser tan fuerte. O sea, finalmente seguimos en libre comercio. Como les decía, hay estados del sur de Estados Unidos o del Midwest que depende mucho de exportaciones de productos procesados, digo, desde las manzanas de Washington hasta, pues no sé, el maíz de Texas, que realmente, tanto a granel como procesado, que finalmente, pues sigue estando protegido, ¿no? Y que de alguna manera es es un canal de 2 vías, Manuel. También, pues el sector agroalimentario, yo te puedo decir que ahorita aquí en la región del Bajío, pues está bastante fuerte por ser esencial y que finalmente, pues, digo, pues son de las industrias que pues tienen de alguna manera el mercado asegurado, ¿no? Porque pues todo el mundo tenemos la mala costumbre de sí querer comer 3 veces al día, cuando menos. Entonces, Okay. yo creo que eso, o sea, vamos a seguir mucho como estamos hasta ahorita. Hay que ver, de repente pudiera haber algún tipo de salvaguarda, algún tipo de acta, no sé, saben, temas también, mucho de la agenda política, el tema del atún, el tema pues de algunos productos mexicanos que eventualmente pudieran estar restringiendo a Estados Unidos. La idea es de que el tratado los proteja, pero bueno, pues se pueden, siempre estamos a expensas de ese tipo de acciones que pues tienen un corte más político que otra cosa. Muchas gracias, Jorge. Nos llega una pregunta, comentario, y bueno, con muchas preguntas de parte de Luis Quiroz. Dame un segundo porque la pregunta es un poco larga. Primero, básicamente, una felicitación. Muchas Gracias, gracias, Luis. Luis. Y después del término de las negociaciones, hubo un cambio poco claro en la regla de origen automotriz. En un pie de página, que la misma que subía 70% el BCR de acero y aluminio. Un cambio fuera de los rounds de negociación, alineados a los intereses de las industrias del sector norteamericano. De facto, podría encarecer la producción de autos en la región. ¿Estarían preparados para el abasto a precios competitivos? Siendo una regla de origen proteccionista, generará más IED, y la industria automotriz coreana con su FTA con USA sería la ganadora. Saludos al equipo. Ahí vienen varias Gracias. preguntas. Sí, gracias, Luis. Buen amigo Luis. Sí, bueno, digo, para empezar el tema del acero, como les decía, pues es uno de los grandes cambios, el tener un contenido regional del 70%. Esto se va a dar no es inmediato, se va a dar en un plazo de hasta 7 años para cumplir con esa regla. Definitivamente, pues no está la cadena automotriz preparada para poder surtir todo el acero que se ocupa para las cadenas productivas automotrices. Como saben, hoy pues hay grandes corporaciones asiáticas, coreanas, japonesas que están produciendo acero y aluminio, que digo, hay algunas que ya están instaladas aquí, inclusive en Puerto Interior, en Guanajuato, pues hay varias empresas en ese sentido, pero definitivamente no estamos, y claro, digo, esta regla la impuso pues el grupo de acereros de Estados Unidos, precisamente para poder forzar que haya más consumo de acero
digamos, americano, ¿no? El tema es, bueno, qué calidades de acero, si realmente tienen esa capacidad, ¿no? Digo, México desafortunadamente no tiene capacidad para producir ciertas calidades de acero y que definitivamente los tenemos que exportar, los tenemos que importar de otros países, de Asia o de Europa. Y eso definitivamente yo creo que va a encarecer el producto final, ¿no? Eso yo creo que se tendrá que tejer muy fino para poder llevar esto. La buena noticia, como dice Luis, es de que sí, o sea, finalmente, pues eso va a provocar que muchas acereras pues tengan que ponerse en Norteamérica. Yo dudo de que que vengan a México, desafortunadamente por el tema del costo de la energía, ¿no? Ustedes saben que el costo de la energía en Estados Unidos es 40-50% más barata del costo de la energía aquí. Y bueno, pues ahorita, desafortunadamente también con las políticas de generación de energía actuales, pues no veo que México vaya a ser competitivo en ese sentido en el mediano plazo, ¿no? Entonces realmente lo que venga se va a terminar instalando en Canadá o se va a terminar instalado en Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge, por la respuesta a la pregunta de Luis. Nos están llegando muchas felicitaciones. Te manda muchas felicidades a Alexandra Ortega Pulido. Y Valera. también por parte de Marta Zúñiga, gracias por tus valiosas y documentadas opiniones. Y también nos pregunta Gracias. que si nos pudieras comentar algo para la industria textil y qué puntos nos recomiendas atender si entramos en vigor en junio. Gracias. Gracias, Alexandra. Gracias, Marta. Bueno, para la industria textil también van a haber ciertas restricciones. Como saben, la industria textil en México es una industria sensible, del mismo grado que el aluminio y el acero. Entonces, realmente van a haber restricciones para ciertos tipos de productos textiles. Obviamente, pues la intención es cuidar el mercado, los productores nacionales o los productores de Norteamérica. Todavía hay un capítulo específicamente relacionado al sector textil y que todavía las reglamentaciones uniformes pues todavía no salen, ¿no? Todavía no están en efecto, pero sí, definitivamente es un sector que hay que prestarle mucha atención en particular porque es un tema bastante complejo. Y bueno, creo que las recomendaciones otra vez para enfrentar esto, pues tiene que ver con revisar tus cadenas productivas, revisar cómo estás el cumplimiento, cuál es el gap que tienes en cumplimiento versus las nuevas reglas de origen. Revisar el tema laboral, cómo estás tú como empresa cumpliendo con las reformas laborales, cómo estás adaptándote a la situación de las cuestiones laborales y de libre asociación y de libre negociación de los trabajadores. Digo, todavía en México estamos en medio de la transición también en ese sentido de poder, digo, la reforma laboral del año pasado básicamente pues va a cambiar, los tribunales van a transicionar del poder ejecutivo al poder judicial, va a tener que, digo, todo el tema de la asociación significa que los trabajadores van a tener la oportunidad del voto libre secreto para poder escoger al sindicato que más les corresponda, si es de que lo quieren, que más les ofrezca ventajas. Y finalmente, pues eso, les digo, también hay un gran presión sobre todo del ala liberal en Estados Unidos para poder igualar las condiciones y digo, también no es secreto que pues muchos de la defensa de los puestos de trabajo en Estados Unidos y que no se vengan a México, pues eso es mucho de lo que también hay detrás, ¿no? Entonces, pues va a ser un tema complejo, vamos a entrar en un periodo de muchísima turbulencia en ese sentido. Okay. Muchísimas gracias, Jorge. Pues muy bien, ya contestamos a todas las preguntas que nos hicieron llegar.
De antemano les agradecemos mucho el tiempo a todos los que estuvieron aquí presentes participando. Les vamos a hacer llegar una encuesta muy sencilla para que nos hagan llegar su retroalimentación. Y de ahí, las personas que nos lo contesten, también les mandaremos la información de la presentación en caso de que no la hayan podido descargar. Adicional, los seguimos invitando a los webinars que estamos realizando por parte del Grupo Prodensa, de mucho interés para compartir con ustedes y poder generar valor en las dos partes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación nuevamente, de muchísimo valor, un tema muy complicado, resumido de muy buena manera y muy digerible. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos por su participación y estamos a las órdenes. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien, los esperamos, que tengan buena tarde. Saludos. Gracias.